Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espíritu y Guía. Soy Key Dandis y tengo una palabra revelada del cielo para usted. Dios los bendiga. Aquí estamos. Buenos días, hola a todos. Los que estén viendo en ese momento esa transmisión, pues yo dije en esos días que iba a estar hablando acerca de la oración y iba a dar 6 pasos o 6 tips importantes para la oración. ¿Qué se debe hacer en medio de la oración? Entonces, si tienen cuaderno y lápiz, pues apunten, porque eso es muy importante aprenderlo, porque esto va a ser parte de nuestras vidas. O sea, es importante que la oración sea parte de nuestras vidas. Entonces, quiero comenzar con algo. Dice, ¿qué es la oración? La oración, para muchos, para los que no saben qué es la oración exactamente y que lo confunden con la palabra rezar, pues la palabra oración y la palabra rezar no es lo mismo. O sea, rezar es repetir. Rezar es cuando tú repites algo constantemente. La oración es una comunión. Pero en ese caso, la palabra oración habla, nos acerca, ¿cómo les digo? Habla más que todo de la comunión que debemos tener a diario con Dios. Porque es que cuando tú hablas con Dios no estás rezando. O sea, ¿qué pasa con el rezo y la oración? O sea, te voy a poner un ejemplo. Si tú tienes un hijo y... Si tú tienes un hijo y de pronto ese hijo viene todos los días a repetirte lo mismo, pues tú te aburres. Entonces la oración no debe ser repetidera, porque obviamente orar es una comunión, es hablar, es cuando Dios comienza, o sea, cuando tú entablas una comunión con Dios, o sea, hablas con Dios. Eso es la oración. La oración. Rezar es la repetidera. Cuando dicen reza el Padre Nuestro o rece las Ave María, usted se va juiciosito, viene, repite. Entonces, ante eso podemos ver que Dios, será que de pronto Dios al escuchar, o sea, pondrá su atención. Bueno, de pronto puede que sí, pero no estás, ¿cómo te digo? No estás manifestando lo que tú sientes en tu corazón hacia Dios. Porque cuando tú oras es como cuando tú oras con alguien, hablas con alguien. Eso es la oración. O sea, la oración es eso, es hablar con Dios. Y Dios, por lo tanto, en la oración nos escucha. ¿Qué más puedo resaltar acerca de la oración? La oración es hablar con Dios, es una intimidad. Cuando tú entras en tu cuarto, te arrodillas, oras, hablas con Dios, le dices, Dios, ayúdame en eso, y Dios, comienzas a tener una conversación con Él. Eso es la oración. Y el rezo es repetir. Entonces, si tú tienes un hijo y viene a repetirte, a pedirte, repitiendo, o sea, tú vas a llegar a un punto que de pronto te vas a cansar y no vas a querer ni escucharlo. Entonces, cuando tu hijo te manifiesta, lo que quiere, entonces está hablando contigo, se está comunicando contigo. Entonces la oración es eso, es importante. Entonces quiero abrir la Biblia aquí en Mateo 7:7. Bueno, yo sé que de pronto algunos no tendrán Biblia ya en este momento. Entonces yo voy a leer en Mateo 7:7, el Nuevo Testamento. Dice: pidan a Dios y Él les dará. Hablen con Dios y encontrarán. Lo que buscan, llámenlo y Él los atenderá. Porque el que confía en Dios recibe lo que pide. Encuentra lo que busca, si llama es atendido. Entonces, ¿qué podemos ver aquí en este versículo? Dice pidan a Dios. Cuando dicen pidan a Dios, Andrés Rincón, qué bendición. ¿Quién más está conectado? Kevin Day Gómez, de Estados Unidos, mi barrio abajo. Bueno, amén. Bendiciones para todos.
Entonces pidan a Dios. Eso es algo que diariamente no hacemos. Y cuando la Biblia nos dice pidan a Dios, no se está refiriendo solamente a pedirle acerca de nuestras necesidades o cosas que nos favorezcan tanto en lo material. Porque hoy en día se maneja mucho ese concepto entre muchos cristianos. Aún en la gente que no es cristiana, pues quieren pedirle a Dios en momentos de angustia, en momentos de dificultad, en momentos difíciles. Entonces, podemos ver que la Biblia dice pedir a Dios, debemos pedir por nuestras necesidades espirituales. Él es el que sustenta todo, sí, eso lo sabemos. Y Él es el único que va a suplir nuestras cosas, pero tenemos que tener constancia en la oración, o sea, pidiéndole para que Él se manifieste. Yo sé que muchos han pedido a Dios cosas y Dios los ha favorecido o Dios les ha respondido, y eso es algo en parte sobrenatural y natural entre el humano y Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios favorece o Dios responde, pues podemos ver que las oraciones sí sirven, que las oraciones sí nos ayudan y que estamos favorecidos por Dios. Entonces sigue diciendo, pidan a Dios y Él les dará, hablen con Dios y encontrarán. La oración es una comunión con Dios. Sigue diciendo, hablen con Dios y encontrarán. O sea, Él es ese padre amoroso que está atento a las necesidades de sus hijos. Pero quiero poner un caso. Eso es como cuando un padre tiene dos hijos rebeldes. Y así está actualmente el mundo. De pronto ese padre tiene dos hijos, tiene uno rebelde y uno que le obedece. Entonces el que le obedece pues está constantemente en comunión con el padre. Y muchas veces el padre le favorece, pero si este que está rebelde no habla con el padre, no pide por sus necesidades, está alejado prácticamente de su padre, de pronto porque no quiere o tiene algo en su corazón. Es un ejemplo, ¿no? Bendiciones. Uy, pastora, bendiciones. Dios me la bendiga, amén. Me gozo de que esté escuchando. Entonces, sigo en el tema. Me salió un poquito del hilo. Cuando un padre tiene dos hijos, de pronto uno rebelde y el otro es obediente, pues el obediente pues tiene ciertos beneficios. O sea, no quiere decir que el papá no los quiera a los dos. El papá los quiere a los dos por igual, porque uno como padre siempre va a querer a sus hijos por igual. Lo que pasa es que a veces, como padres, a veces queremos enseñarle a nuestros hijos el derecho de las cosas, o sea, el deber de ganarse las cosas, el deber de obedecer. Entonces, en la cuestión de la oración, pidan a Dios y Él les dará, hablen con Dios. Estaba hablando lo del padre y lo de los dos hijos. Entonces, muchas veces, pues es que la Biblia nos enseña de cómo debemos criar a nuestros hijos y todo tiene un orden, ¿no? Y más en Dios. Entonces, no podemos dejar que bueno, es que no me quiero salir del tema, o sea, quiero seguir acá en el tema de la oración. Entonces podemos ver que de pronto el hijo obediente tiene más privilegios con el padre que el hijo desobediente. Entonces sigue diciendo, hablen con Dios y encontrarán lo que buscan, llámenlo a Él y los atenderá. Eso es importante saberlo. Si nosotros como humanos no invocamos el nombre de Dios, ¿cómo Dios nos va a escuchar? Entonces, el tema que estamos hablando es la oración. En la oración, lo que venía diciendo al principio, la oración es una comunión, es hablar con Dios, no es rezar, o sea, porque rezar es repetir, vuelvo y lo recalco. Entonces, dice que los que llámenlo y Él los atenderá. Entonces, muchas veces de pronto las personas, hablemos de las que no son cristianas, en momentos difíciles invocan a Dios. Dios mío, ¿por qué eso? Dios mío, ¿por qué lo otro? Porque de pronto sienten en el momento que necesitan de Dios en ese momento de necesidad.
Y pues nosotros como cristianos muchas veces también nos pasa. Hay veces que nos aislamos y nos olvidamos de que Dios está ahí para atender a sus hijos cuando lo llamamos, ¿cierto? Entonces, sigue diciendo, porque el que confía en Dios recibe lo que pide. Bendiciones, Pastor Oscar. Me alegro, me gozo. Bueno, ¿en qué iba? Dice, porque el que confía en Dios recibe lo que pide y encuentra lo que busca. Nosotros como cristianos sabemos que muchas personas, bueno, eso va conforme. Hay personas que no reciben porque humanamente se basan en sus necesidades y están de que Dios no existe, Dios no me escucha, Dios eso, pero tampoco le piden. Los cristianos a veces llega la tribulación, también a veces buscamos, es que como humanos somos tercos en esa parte de que siempre tenemos que estar en necesidad o en problemas para tener la necesidad de buscar a Dios, y no debería de ser así, porque la comunión con Dios debería ser constante, todos los días hablar con Dios. Entonces estaba dando como una guía de oración, y bueno, lo primero que voy a dar 6 pasos importantes en la oración. De pronto algunos conforme a su corazón o como Dios les hable. Yo ayer en la madrugada, pues yo a veces me levanto a las 4 de la mañana a orar y hablar con Dios, y pues camino, me levanto de un lado para otro, alabo. Entonces ayer como a las 4 de la mañana, pues me llegó la hora, pero estaba un poquito trasnochadito porque estuve hablando con los compañeros por internet, y resulta y pasa que no me quería levantar, y como a las 4:30 pues, sentí la presencia del Espíritu Santo. Sentí la presencia del Espíritu Santo que llegó y me tocó de pies a cabeza, y es como si me dijera, levántate porque te necesito en mi presencia. Y sentí, eso en mi corazón, y claro, obviamente, pues uno, Señor, perdóname, y voy a buscar la presencia de Dios como sea. Esto no es fácil para muchos cristianos, y bueno, Dios ha permitido este tiempo de cuarentena de pronto también para que los cristianos busquemos de Dios, porque es importante. Según escuché esta mañana, creo que tembló esa madrugada en Bogotá, según lo que escuché, y podemos ver que son cosas bíblicas que se tendrán que cumplir en cualquier momento. O sea, es algo que no podemos evadir por más que queramos, y que mucha gente de pronto está nerviosa, está asustada por estas cosas, pero nuestra confianza está puesta en Dios, y nosotros como cristianos estamos para orar para que muchas almas sean alcanzadas. Amén. Entonces podemos ver que ¿en qué iban? Bueno, primer paso, pues los que tengan lápiz, cuaderno, lápiz, vamos a apuntar pues lo que quieran apuntar, ¿no? El primer paso para mí es importante, agradecimiento, y quiero ir a la Biblia, a Salmos. Versículo. Vamos a leer todo el capítulo y después resalto el versículo del que quiero hablar. Dice, himno de alabanza, habitantes de toda la tierra, griten con toda su fuerza, viva Dios, adórenlo con alegría, vengan a su templo lanzando gritos de felicidad, reconozcan que Él es Dios, Él nos hizo y somos suyos, nosotros somos su pueblo, Él es nuestro pastor y nosotros somos su rebaño. Vengan a las puertas de su templo, denle gracias y alábenlo. Él es un Dios bueno, su amor es siempre el mismo y su fidelidad jamás cambia. Bueno, el versículo que quiero resaltar aquí es el 4. Dice, vengan a las puertas de su templo, denle gracias y alábenlo. En la Reina Valera dice, entrad por sus puertas
con acción de gracia. Entonces, uno de los primeros pasos de la oración que es importante es agradecimiento. Y si podemos ver, a pesar de todo lo que haya pasado, a pesar de todo lo que estemos pasando, pues tenemos mucho por qué agradecer. 1 por la vida, 2 por la familia, 3 por la comida, 4 por un buen hogar, y no, hay una cantidad, infinidad de cosas en la cual podemos agradecer a Dios. En ese agradecimiento, pues sí, es importante siempre mantener un tiempo, por lo menos durar, pongámoslo así, 15 minutos de agradecimiento a Dios. Pues los que puedan arrodillados, pues los que puedan caminando, los que puedan de madrugada, los que puedan a la hora que sientan, que sientan esa necesidad de hablar con Dios. En la oración, estamos hablando del tema de la oración, de la guía de oración, y es importante. Entonces, el agradecimiento es importante mantener un tiempo, por lo menos sacar un ejemplo. O sea, no es que lo hagan como yo estoy diciendo, pero de pronto como se sientan más cómodos, porque hay personas que de pronto para orar oran 2, 3 horas, 4 horas, hasta 10. Pues los ministros que están más metidos con Dios y más comprometidos con la obra, pues algunos duran hasta 10 horas orando. Y pues algunos tienen un tiempo estimado, yo oro 10 minutos en la mañana, oro 10 minutos al mediodía, oro 10 minutos por la noche. Otros dirán yo oro 1 hora, y así, conforme la oración que tenga. Y pues yo recomiendo, pues yo en mi caso pues pondría 15 minutos de agradecimiento, 15 minutos de agradecimiento a Dios, que yo sé que a Dios le agrada, que le agradezcan por sus obras, por todo lo que está haciendo con uno. El segundo paso que doy en la oración, anoten, segundo, se llama alabar a Dios. Podríamos tomar el mismo tiempo, que podrían ser también 15 minutos de alabanza, cantando alabanzas, entrar en intimidad, en adoraciones. Eso se llama intimidad. Ese se llama intimidad, aunque hay una intimidad más profunda que yo aquí la veo en el quinto paso, pero para allá vamos. Entonces, alabar a Dios es muy importante. El mismo Salmo 100 nos habla, voy a leerlo acá, aunque esta es otra versión, ¿no? Dice: himno de alabanza, habitantes de toda la tierra, griten con todas sus fuerzas, viva a Dios. Adórenlo con alegría. Vengan a su templo lanzando gritos de felicidad. Reconozcan que Él es Dios, Él nos hizo y somos suyo. Nosotros somos su pueblo y Él es nuestro pastor y nosotros su rebaño. Entonces, 15 minutos más. Bueno, si ustedes quieren poner 5 o 10, bueno, aunque 5 en adoración es muy corto tiempo. A menos que tengan un popurrí, por decirlo. No, es un chiste. Porque una adoración puede durar 5 minutos, por muy larga que tenga, 7, 8 minutos, más o menos 6 minutos. Pero bueno, depende también de la persona, pues, porque aquí yo sé que hay personas de los que están escuchando que no están tan acostumbrados, tan habituados, y depende conforme sientan. Y hay que orar también, pedirle a Dios también que nos ponga ese sentir de orar, de mantenernos en la presencia de Él. En alabanza, bueno, yo recomendaría 15 minutos, y los que quieran más, pues 20, 30, así, conforme la persona quiera. Tercer paso es reconocer. Llegó alguien. El tercer paso es reconocer. Que entra en el reconocimiento. En el reconocimiento entramos a reconocer. Es que hay muchas. Reconocer nuestras faltas, nuestras ofensas y nuestros pecados. Reconocer ante Dios que somos pecadores, que necesitamos también de Él. En el reconocimiento entramos, esa es una parte muy importante, reconocer que necesitamos de Dios para que Dios esté en nuestras vidas y para que Él nos guíe, para que Él nos enseñe, para que el Espíritu Santo esté con nosotros. Entonces el reconocimiento es muy importante, y también
15 minutos de reconocimiento. Es muy importante. Cuarto paso. Hay mucha bulla. Entonces, cuarto paso. Peticiones y clamores. Yo pienso que 15 minutos de pronto no nos alcanzan para pedir y para clamar. Pues 20 minutos, pues lo que quieran, ¿no? Lo que estén comenzando, pues por ahí 10 minutos. Entonces, en las peticiones, lo que Dios ponga en tu corazón, peticiones y tus peticiones personales, tus peticiones familiares, tus peticiones necesarias, entonces, y los clamores cuando clamamos a Dios. De pronto clamamos por nuestras familias, por Colombia, de pronto por este caso que está pasando, y ya iban 15 minutos, entonces son 4 pasos, pongámosles de 15 minutos, ya llevamos 15, media, una hora, sí, 15, 30, sí, una hora. Quinto paso. ¿Cuál sería el quinto paso? Dice, separa tiempo para escuchar a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Lo que hablaba ahorita, entramos como en una intimidad profunda con Dios. De pronto yo de pronto lo que hago es que yo cierro mis ojos, hago total silencio y me concentro y espero en ese tiempo que Dios me guíe y me hable. Espero a sentir la voz de Dios. Ahora, una cosa que quiero resaltar, que es muy importante. Hay 3 voces que nos hablan y es muy importante saber cuál voz nos habla. Y para eso necesitamos mucho también. También es importante la oración por eso, porque el mismo Espíritu nos va enseñando cuáles son las voces. Y una de esas voces que nos habla es la misma carne, o sea, nuestro mismo ser, nuestro mismo yo, nos habla internamente. La carne siempre va a hablar para conveniencia de nosotros mismos. Otra voz que nos habla, la del diablo. Y bueno, esa voz, pues el Espíritu Santo, pues a mí, cuando es la voz del diablo, pues yo no siento paz, no siento tranquilidad y no es una voz que, bueno, he aprendido a diferenciar. Y la tercera voz y la más importante, que es la del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo te habla, van a pasar muchas cosas. 1, te da tranquilidad. 2, sientes la presencia de Dios. La puedes sentir en muchas formas manifestadas, que recorre a tu cuerpo, y es una presencia que te da paz. A veces yo la siento muy fuerte, que no la siento, como si mi cuerpo no la resistiera. Y me falta algo, iba a decir algo. Y lo otro es que cuando viene la voz de Dios, lo que Dios te habla, eso se cumple porque se cumple. Entonces es muy importante en el quinto paso separar tiempo para escuchar a Dios, y es cuando entramos en intimidad profunda con Él. Y bueno, de aquí pasamos al sexto paso. Ya sería más o menos el tiempo, si fuera de 15 minutos, nos estaríamos viendo como a hora y media. Pero bueno, todas las personas pues no oran, pues algunos apartarán para 2 horas, 3 horas, como lo sientan en su corazón. Y por lo menos en el tiempo de reconocer, pienso que se va más tiempo. En el tiempo de... No creo que prácticamente casi en todas. Alabar a Dios se va bastante tiempo, porque a veces uno se concentra tanto que ya cuando te manifiestas en la presencia de Dios, pues a veces no quieres ni salir. 3, reconocer también se lleva un buen tiempo. Peticiones también se lleva un buen tiempo. Separar el tiempo para escuchar la voz de Dios, pues eso sí depende, porque a veces Dios te puede hablar en un instante, o como puede hablar
demorar para hablarte, o como tú puedes tratar de provocar su presencia para que Él te hable. Porque bueno, esa parte de pronto algunos no la entenderán. Tú puedes estar parado en una esquina y te puede llegar la voz de Dios y decirte, mira a tal persona, dile tal cosa. Un ejemplo. Y como hay momentos que puede que Dios no te hable y tú en tu intimidad, en tu oración, provoques para que Dios te hable. Biblia en San Juan 15. Juan 15, se me perdió. ¿Dónde estás, Juan? Juan 15, ¿dónde estás, Juan? Bueno, ya lo encontré, Juan 15, 5. Voy a poner la Biblia acá para que me vean mal la cara. Dice, el discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido, es como una rama que da mucho fruto, pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Entonces, el sexto paso es depender de Dios. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces podemos ver que si dependemos de Dios, vamos a estar unidos al árbol espiritual que es el Padre. Entonces, me sentí que se escuchó como pentecostal comunitario, pero bueno, eso es otro tema aparte. Entonces, ¿qué puedo decir? Proceso un poquito y lo entiendo un poquito más. Dice, el discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto, pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. O sea, aquí está claro una parte que es que sin Dios no somos nada. Sin Dios no somos nada. Ese salmo que dice como tímbalo que resuena, o sea, vacío. Entonces, podemos ver en este sexto paso que es depender de Dios. Si aprendemos a depender de Dios, Dios siempre va a estar ahí unido a nosotros, dándonos vida. Él se mantiene con nosotros. Él siempre va a estar ahí. Y todo eso lo ganamos por medio de la oración. Por medio de la oración. Importante hablar con Dios. Pues los que no son cristianos, que estén escuchando en este momento, pues aquí hay algunos que de pronto me han dicho, hey, venga, yo quiero que me hables. Y por eso yo estaba haciendo transmisiones, más que todo es por eso. Porque me han dicho que les hable, que quieren compartir, me hacen preguntas y bueno, eso está bien, porque es importante conocer el reino de los cielos y conocer a Jesús como Él quiere que lo conozcamos. Entonces, la dependencia. Cuando dependemos de nosotros mismos, estamos sin nada. Y eso es importante, depender de Dios. Ay, gracias, doña Blanca. Bueno, gloria a Dios. Bueno, entonces es importante la dependencia de Dios, porque si no dependemos de Dios, pues sin Dios no somos nada. Pasa como la alabanza que dice, sin Dios nada somos en el mundo, sin Dios nada podemos hacer, ni las hojas de los árboles se mueven, si no es por su poder. Ni las hojas de los árboles se mueven si no es por su poder. Así que ahí está claro de que todo lo que pasa en esa tierra es porque Dios lo permite. Entonces es importante la oración. Pues algunos, los que no sepan orar, pues si quieren, pues los que se hayan conectado ahora, pueden repetir ese video que he estado dando 6 pasos importantes en la oración. Y es importante sacar siempre, manejar un tiempo, porque es que cuando aprendes a manejar un tiempo, eso te va impulsando más. Cuando tú controlas un tiempo, sabes qué tiempo llevas. Y eso te va a pedir, o sea, como ejercerlo más, como te va a exigir que lo hagas más. Entonces,
Pues yo creo que voy a mirar la hora, 11:51. Acerca de este tema, pues, del coronavirus y eso, pues, mucha gente está aterrada, mucha gente está buscando a Dios. Y lo más tremendo es que yo en estos días he pensado y lo he repetido mucho, Dios está permitiendo esto tal vez porque muchos hablan de la ira de Dios, pero bueno, eso solamente lo sabe Dios. Y yo pienso que también es que Dios quiere que lo busquen, pero lo más tremendo es que pues mucha gente ahora quiere buscar de Dios y las iglesias están cerradas. Pero también de pronto Dios lo hace para que sientan la ausencia de Dios en sus vidas, sientan que tienen un vacío que necesitan llenar con Dios, y que para eso es importante la oración, porque es que nosotros somos como vasos, o sea, vasos vacíos, y esa agua que nos llena es la palabra y es Dios. No hay otra cosa que nos dé felicidad y nos dé paz como lo que es la presencia de Dios. Y saber, o sea, solamente saber de que tenemos a Dios en nuestras vidas, ya con eso tenemos para pasar un día en gozo. Saber de que la mano de Dios nos está guardando, ya con eso tenemos para sentirnos felices. Entonces, creo que he terminado. Esos eran los 6 pasos que quería estar dando. Por ahí, conforme lo que me vayan pidiendo, pues yo voy sacando temas y voy hablando. Y los que se conecten, pues algunos de los que me han pedido de qué temas quieren que les hable, pues así estaba hablando y voy conforme a la palabra, porque tenemos que apegarnos a la palabra. La palabra es algo que como decía hace días, la Biblia es el libro, mundialmente, el libro que más se vende, pero mundialmente también es el libro que menos se lee. O sea, es contradictorio, pero así es. La gente, bueno, cuando no hay conocimiento de Dios, pues muchos compran la Biblia y abren el Salmo 91 y lo dejan ahí en la sala y ya creen que con eso se van a sentir protegidos. Y bueno, eso pasa cuando no hay conocimiento de Dios. Bueno, me regalaron tintico. Pastora Judí, pastor. Bendiciones, pastora Judí, bendición, pastor Peña, sabiéndolo, Ana de Jesús, mi barrio abajo, saludes aquí, Rosa Quintero Cárdenas, hermana en Cristo, Andrés Rincón, Kevin Daid de Estados Unidos y mi barrio abajo, que son algunos de los que siempre están pendientes cuando transmito algo. Entonces los bendigo en el nombre de Jesús y bueno, yo voy a estar orando en mi habitación. No les voy a decir que voy a orar aquí en directo, pero sí voy a estar orando por ustedes. Pues el resto de tarde, pues yo siempre me ocupo y trato de estar metido ahí en la presencia del Señor por ahí hasta la 1 de la tarde como mínimo, escuchando, compartiendo. Y pues hemos hecho una bonita labor. Hay un amigo que está aquí ahora mismo, que él, bueno, ha venido y estos días ha querido, pues con los que vivimos aquí en esta casa que también conocen, pues hemos estado compartiendo la palabra aquí mismo y eso es bonito porque es una labor que lo que pasa es que cuando tú tomas la Biblia y te pones a leer, pues eso es como que te engomas ahí en la Biblia y a veces no quieres ni soltarla y más cuando te concentras en lo que estás leyendo. Cuando te concentras en lo que estás leyendo, pues eso te llama más la atención y es como cuando estás leyendo y estás metido, como dicen secularmente, estás metido en la película. Estás metido en el cuento, pues en mi región dice, estás metido en la película. Yo casi no hablo costeño, pero a veces se me sale. Bueno, tengo el acento como enredado, el costeño con el santanderiano y el rolo. Entonces, amados, queridos, bendiciones. Yo creo que los dejo. El tiempo estipulado que Dios me da para dar estas enseñanzas o compartirles a ustedes se me acabó. Y como siempre he dicho, hasta aquí no soy un
en el Señor estamos en un río de bendiciones y en el río de la palabra, pero hasta aquí me trajo Dios y espero que hayan apuntado que es muy importante la oración. Si tú quieres que Dios te escuche, ora. Si tú quieres bendición en tu vida, y no hablo solamente de las bendiciones económicas, porque es que hay muchas bendiciones que Dios nos da. La familia es una bendición, tu hogar es una bendición, tu comida es una bendición, hay muchas bendiciones. Entonces, ora la oración. Esto como guía de oración. Para los que de pronto me dicen que cómo oro, cómo aprendo, qué debo hacer, pues si no vieron este video del comienzo, pues véanlo del comienzo, que ahí estoy dando los pasos que puedes seguir para comenzar a orar, para comenzar a conocer a Dios, porque es que el avance en el Evangelio es conocer a Dios, conocer a Jesús también. La Biblia claramente dice que Jesús es el camino al Padre, y podemos ver que en la Biblia nos habla de muchos caracteres de Dios, de cuando se aira, de cuando está contento, y no solo eso, hay muchos caracteres de Dios que están en la Biblia, y esa es una forma de... Gente que me dice, pero ¿cómo tú escuchas la voz de Dios? O sea, y a veces pues es difícil de explicar, porque la persona tiene que vivirlo para sentirlo y saber lo que es eso. Entonces, la Biblia, hay mucha gente que me dice, háblame, o me dicen, yo quiero que Dios me hable, y uno lee un versículo y dicen, ¿qué? Pero yo les digo, Dios te está hablando, porque es que la Biblia es palabra de Dios. La Biblia es como si fuera la boca de Dios. Entonces, eso es importante, la oración. La oración, seguiré recalcando la oración, pues en este video solamente es hablar de oración. Bueno, amados, los amo en el Señor, Cristo los ama, Dios los bendiga, y los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me despido.